Hay imágenes que se graban en el alma, momentos del cine que trascienden la pantalla y nos tocan profundamente. Para muchos de nosotros, una de esas imágenes imborrables es la del rostro de Jesús en la película La Pasión de Cristo. Todavía recuerdo la conmoción, la herida abierta que supuso contemplar aquella meditación viva del Vía Crucis. No era solo una actuación. Había algo en la mirada de aquel actor, Jim Caviezel, un dolor llevado en un silencio sobrecogedor que nos conectaba directamente con el misterio del Calvario. Él prestó su cuerpo, su voz, quizás jirones de su propia alma, para encarnar al Hijo de Dios. Y el mundo lloró con él. Pero pocos sabíamos entonces que muchas de esas lágrimas que veíamos en pantalla reflejaban también un viacrucis personal, una cruz invisible que comenzaría a cargar tras el clamor de los aplausos. El tiempo pasó. Aquella imagen del crucificado se convirtió en un faro de conversión para incontables almas. Sacerdotes, seminaristas, familias enteras testimoniaban cómo la película había reavivado su fe. Jóvenes abandonando vicios, matrimonios reencontrando la oración, incluso ateos sintiendo por primera vez el impulso de rezar al contemplar el dolor en los ojos de Jim. Pero tras la aclamación mundial se escondía un peso que nadie veía, el peso inmenso de haber sido, por un instante a los ojos del mundo, el mismo Cristo. Y mientras Jim desaparecía lentamente de los focos, entre rumores de enfermedad, rechazo y persecución por su fe radical, una carta misteriosa llegó al Vaticano. Una carta sencilla, escrita con caligrafía temblorosa desde España, por una mujer que se presentaba solo como sierva de oración. En ella, una frase enigmática: entréguele esto. Un día vendrá y usted sabrá que ha llegado el momento. Esa carta, guardada como una reliquia silenciosa, esperaba su hora. Y esa hora, hermanos y hermanas, estaba a punto de llegar. Fue una mañana aparentemente común en Roma. Sin previo aviso, sin prensa ni protocolos, me informaron que el actor de La Pasión de Cristo solicitaba una audiencia. No el personaje, no la estrella de cine, sino un hombre con los ojos visiblemente cansados y el alma herida. En ese preciso instante lo supe. La carta había encontrado su destinatario. Dios, una vez más, tejía su historia con hilos invisibles para el mundo. Sentí una profunda conmoción interior. No recibía a un actor famoso, recibía a un alma que había representado la gloria, pero que ahora cargaba las llagas en su propia carne. Pedí que lo condujeran a la intimidad de la casa Santa Marta, lejos de cualquier alarde, buscando ese silencio propicio para los encuentros del corazón, como aquellos de Jesús con las almas más fatigadas. Mientras esperaba, busqué en mis archivos personales. Allí estaba, intacta, la carta de Clara Montserrat, el sobre pequeño, el sello de cera roja con San Miguel Arcángel, símbolo de la batalla espiritual, y aquella inscripción manuscrita, para cuando su alma esté lista. La caligrafía temblorosa de aquella mujer desconocida resonaba ahora con una fuerza profética. Era el momento. La providencia había dispuesto el encuentro. Jim entró con paso lento, discreto en su apariencia, pero sus ojos eran un libro abierto que narraba batallas ocultas. Se arrodilló, no por formalidad, sino con el peso de un fardo invisible que lo encorvaba. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Con un gesto de comprensión, le dije: «Hijo, a veces el silencio también es una oración». Una tímida sonrisa asomó entre sus lágrimas. En ese instante, no vi al actor,
Vi al hombre anhelante de ser reencontrado por su Creador. Lo acompañé a una sala más recogida, presidida apenas por una imagen de Nuestra Señora de los Dolores y un antiguo crucifijo. Un rayo de sol, como una caricia divina, iluminaba el lugar exacto donde se sentó. Con la carta en mis manos, me senté frente a él. «¿Qué es esto?», murmuró con extrañeza. «Es un regalo», respondí con dulzura. «Un regalo que te ha esperado durante muchos años. Viene del cielo y ahora debe ser abierto». Extendió las manos con reverencia. Al tocar el sobre, un temblor visible recorrió su cuerpo. El silencio se hizo denso, cargado de expectación. Algo sagrado estaba a punto de suceder. Finalmente, con manos que parecían sostener algo frágil y precioso, rompió el sello de cera. El sonido del papel desplegándose fue como el primer crujido de unas cadenas invisibles que comenzaban a romperse. La caligrafía de Clara, aunque de años atrás, era firme, imbuida de una paz celestial. Cada palabra parecía escrita para ese preciso instante. Jim leía, y yo observaba en silencio su reacción. Se detenía, respiraba hondo, cerraba los ojos como luchando contra una marea de recuerdos y verdades que emergían desde lo más profundo. Las lágrimas corrían ahora sin disimulo, lágrimas de un alma desnuda ante la verdad de Dios, revelada por una desconocida que sin embargo parecía conocerlo íntimamente. «Querido hijo espiritual», comenzaba la carta, «tal vez nunca hayas oído mi nombre, pero yo escuché el tuyo antes de que el mundo lo conociera». Clara relataba cómo, en una vigilia ante el Santísimo Sacramento en 1998, recibió un llamado interior: «Rece por aquel que vivirá la pasión de mi hijo. Su alma está en peligro». Ella no sabía quién sería, no conocía su rostro, pero desde entonces dedicó su vida de oración, sus dolores y sacrificios por él, por Jim Caviezel. Cuando vio la película, años después, sintió la confirmación divina. «Eras tú», escribió. «Lo supe al instante, y entonces intensifiqué mis oraciones, porque vi en tu mirada no solo al personaje, sino al hombre que estaba siendo desgarrado por dentro». Le reveló algo aún más conmovedor. Había ofrecido su propia enfermedad, una dolencia rara y progresiva que la consumía como sacrificio diario por la salvación del alma de Jim. «Cada dolor era por ti», confesaba la carta. «Cada noche en vela, cada lágrima escondida, era para que tú no te perdieras en el camino». Al terminar de leer, Jim permaneció inmóvil, sumido en un silencio absoluto, solo roto por el llanto. La carta descansaba sobre su regazo. Finalmente, con la voz ahogada, susurró la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué alguien haría esto por mí? Me acerqué, posé mi mano sobre su hombro y le dije conmovido, porque ella vio al Cristo que tú llevabas dentro. «Hijo», incluso cuando tú mismo ya no podías verlo. En ese instante, apretó la carta contra su pecho y, como un niño que busca refugio, comenzó a repetir entre sollozos: «Jesús, perdón, perdón, perdón». El reencuentro, el verdadero reencuentro, había comenzado. La carta, aferrada a su pecho, parecía un escudo frágil contra años de dolor acumulado. El silencio que siguió no era vacío, estaba preñado de oración, de lágrimas que limpiaban el alma. Jim parecía revivir no solo el rodaje, sino la crucifixión invisible que vino después, la soledad en medio de la aclamación, el rechazo de la industria, las amenazas, la persecución silenciosa. El mundo vio al intérprete de Jesús. Yo veía al hombre despojado, angustiado. Respiró hondo,
Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró. Había culpa en sus ojos, pero también una desesperación que buscaba salida. Santo Padre, comenzó con voz apenas audible, me perdí. Después de la película, mi vida se convirtió en una cruz insoportable. Las amenazas, el veto de Hollywood, el desprecio. Llegué a creer que era un castigo divino por haber osado representar al Señor. Hizo una pausa, la mirada perdida en el recuerdo. Pero lo peor, continuó, lo peor estaba dentro de mí, una oscuridad, una terrible sensación de ser un impostor, de haber representado algo sagrado sin merecerlo. ¿Cuántas almas cargan cruces que no les corresponden? ¿Cuántos se sienten indignos de los dones que Dios mismo les ha confiado? Tomé sus manos entre las mías y le dije con firmeza, Hijo, el Señor no elige a los perfectos, Él perfecciona a los escogidos. Fuiste un instrumento, sí, quizás un instrumento roto, pero es precisamente por esas grietas por donde la luz de Dios ha podido entrar con más fuerza. Más lágrimas brotaron. Nunca le conté esto a nadie, confesó. Pero hubo noches tan oscuras que le pedí a Dios que me llevara. Ya no soportaba este peso. Sentí que era el momento de la oración compartida. Tomé mi rosario, le ofrecí otro, y allí mismo, en la quietud de aquella sala, comenzamos a desgranar las Ave Marías. Cada palabra salía entrecortada, como si cada cuenta limpiara una herida antigua. Al terminar, Jim se derrumbó de rodillas en el suelo frío y gritó, en un sollozo que rasgó el silencio, Jesús, si aún estás en mí, llévame de regreso. Era el clamor de un alma rota buscando al buen pastor. Y allí, en el corazón del Vaticano, el hombre que representó a Jesús en la pantalla comenzaba finalmente a encontrar a Jesús en su corazón. La carta de Clara había sido la llave, pero la misericordia divina apenas comenzaba su obra restauradora. Se incorporó lentamente, aún de rodillas, y clavó la mirada en el crucifijo. La luz dorada bañaba su rostro lloroso. Era la imagen de la película hecha realidad, pero sin cámaras, sin maquillaje. Era el hombre real, desnudo de alma, buscando respuestas en el madero. Y entonces susurró la confesión más dolorosa, Santo Padre, viví a Jesús en el cine, pero me alejé de él en la vida real. Lo dijo sin rebeldía, con el peso aplastante de años de culpa. Miró sus manos. ¿Sabe qué es lo más irónico? Todos esperaban que fuera un santo. Me trataban como si fuera el mismo Cristo y yo solo quería desaparecer. Me sentía sucio, indigno. Había interpretado un personaje, pero había perdido la relación con la persona. ¡Qué escalofrío! ¿Cuánta gloria externa puede esconder un alma en ruinas? Le recordé con firmeza, Jim, incluso Pedro la Roca, negó a Jesús. Y aún así, el Señor le confió sus ovejas. Lo que Dios quiere de ti no es perfección, es verdad. Es un corazón contrito y humillado. Y como un hijo que por fin encuentra un oído paterno, comenzó a desahogarse. Habló de las pesadillas, de los dolores físicos que persistían como ecos del rodaje, pero sobre todo del tormento interior. Me cerré, admitió. Me escondí de Dios, me sentía un hipócrita. Confesó haberse alejado de los sacramentos, vivir una fe temerosa, haber dejado de rezar por creerse indigno de ser escuchado. Lo dejé vaciar su corazón. Al final, le dije simplemente, cargaste la cruz por fuera, ahora la cargarás por dentro. Pero la gran diferencia, hijo, es que ya no estarás solo. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos llorosos. Por primera vez, parecía vislumbrar un camino de regreso. El camino que Clara, desde su lecho de dolor, había ayudado a preparar.
Me levanté y me dirigí a un pequeño armario cercano. De un cajón inferior extraje el segundo sobre que Clara me había confiado antes de morir. Estaba intacto, sellado con la misma cera roja y el emblema de San Miguel. Sentí la certeza interior. Ahora, Francisco, ahora. Regresé junto a Jim. Sus ojos, aunque rojos, ya no reflejaban desesperación, sino una incipiente serenidad. Le entregué el sobre. ¿Es para mí?, preguntó con asombro. Asentí. Fue escrito por alguien que te amó más de lo que imaginas y que vivió escondida muchos años en oración por tu alma. ¿Alguien que me amó?, repitió confundido. Pero ella te conocía a ti, completé, antes incluso de que tú supieras quién eras. Con manos cuidadosas, abrió el sobre. Dentro, envuelto en un trozo de tela blanca, había un rosario antiguo, de cuentas claras, marcado con un nudo que parecía teñido de sangre seca. En ese preciso instante, un delicado perfume de rosas, inexplicable y real, llenó la estancia. No venía de ninguna flor visible. Era como si el cielo se hiciera presente. Jim pasó los dedos por las cuentas y nuevas lágrimas brotaron. Es el mismo aroma, balbuceó. El de mi infancia, el de la misa con mi mamá. Qué detalle tan íntimo, qué mensaje tan directo del cielo. Junto al rosario, una nota con la misma caligrafía firme. Este rosario fue rezado por ti todos los días durante 15 años. Cada cuenta guarda una lágrima, una súplica, un ayuno ofrecido en silencio. Fue con él que entregué mi vida a Dios por tu conversión. No me pertenece a mí, pertenece al hombre que representó a Jesús, pero que aún necesita reencontrarlo. El impacto fue demoledor. Jim se cubrió la boca y se dejó caer en el banco, abrumado por la magnitud de aquel amor sacrificial y oculto. Me acerqué de nuevo. Este rosario perteneció a Clara Montserrat, le expliqué. Una mujer común a los ojos del mundo, pero extraordinaria a los ojos de Dios. Vivió escondida ofreciendo su vida por ti. Murió aquí en Roma, pocos días después de entregarme este sobre. Su último deseo fue que esperara el momento adecuado para dártelo, cuando tu alma estuviera lista. No podía hablar, solo apretaba el rosario contra su pecho, como aferrándose a un salvavidas en medio de la tormenta. Y yo comprendía que el rosario no era un simple objeto. Era el símbolo de una comunión invisible, el inicio de un nuevo capítulo donde el arte cedía el paso a la vida y el actor comenzaba a encontrarse con el Cristo vivo que había representado. Mientras Jim sostenía el rosario como si su vida dependiera de ello, me senté a su lado y comencé a narrarle la historia completa de Clara, tal como ella me la había confiado. Clara, le dije, fue una de esas almas silenciosas que sostienen el mundo con su oración escondida. Vivía en un pueblito cerca de Ávila, tierra de Santa Teresa, una vida de recogimiento, ayuno, adoración, sin hábito ni títulos, pero con un alma desposada con Dios. Le conté de su primera visión a los 19 años, frente al Santísimo, la imagen del hombre ensangrentado, y la voz: reza por él, vivirá la pasión, pero olvidará la resurrección. Le expliqué cómo, con los años, las visiones se intensificaron, fragmentos de una película aún no filmada, escenas del Calvario, un hombre aclamado y a la vez aplastado por la soledad, y cómo, al ver la pasión de Cristo, reconoció de inmediato al hombre de sus visiones. Fue entonces cuando su misión oculta se definió: rezar y ofrecerse exclusivamente por Jim Caviezel, ayunos, vigilias, el ofrecimiento constante de su enfermedad degenerativa. Él no puede ser solo el actor de Jesús, me dijo Clara poco antes de morir, con una paz sobrecogedora. Necesita ser tocado por Jesús.
Su única insistencia es: espere el momento correcto. Su alma aún será instrumento para miles. Y me escuchaba sin pestañear, absorto, como si descubriera piezas perdidas de su propia historia. ¿Cómo podía saber tanto sin haberme visto nunca?, preguntó finalmente. Porque Dios la vio a ella, Jim, respondí con serenidad, y ella te vio a ti con los ojos de la fe. El actor que representó a Cristo estaba siendo profundamente tocado por la vida invisible de una mujer inolvidable para el cielo. El impacto de la historia de Clara lo dejó inmóvil, sosteniendo el rosario como un ancla en medio de la revelación. Noté su temblor, no de frío, sino de la conmoción de sentirse amado de una manera tan radical y desconocida. Le pedí permiso para leer la segunda parte de la carta que Clara me dejó antes de morir. Con voz pausada, leí las palabras escritas con la urgencia de quien se despide. El rosario que sostienes, escribía Clara, no está hecho solo de cuentas. Carga cada madrugada en la que recé por ti, cada lágrima que ofrecí cuando supe de tu desesperación, cada dolor de mi cuerpo cansado entregado a Dios como sacrificio. Hice un pacto con el cielo. Aceptaría con amor todo sufrimiento que me fuera permitido, si a cambio tu alma se mantenía firme en el camino de la luz. Jim se cubrió el rostro con las manos, y un sollozo profundo, infantil, sacudió sus hombros. Dios mío, qué ciego fui, susurraba. Tomé con delicadeza el rosario de sus manos y lo deposité sobre el altar, ante la imagen del Sagrado Corazón. Clara no te condenó, hijo, le aseguré. Te amó, te sostuvo cuando ni tú mismo creías poder mantenerte en pie. Se levantó, se acercó al altar y se arrodilló. Lo que siguió fue un momento de gracia pura. Mientras rezábamos juntos, una brisa inexplicable entró por la ventana, trayendo de nuevo aquel perfume de rosas. La presencia de Clara era casi tangible. Jim tocó el rosario sobre el altar. Ahora entiendo, dijo con la voz quebrada. Ella no solo rezaba por mí, ella sangraba por mí, y ella sangraba por mí. Y añadió, conmovido, nunca merecí esto. Ninguno lo merecemos, hijo, respondí arrodillándome a su lado. Por eso se llama gracia. Y ahora ella te ha entregado no solo un rosario, sino una misión: hacer que tanto dolor, tanto amor valgan la pena. En ese momento le entregué un pequeño escapulario que había pertenecido a Santa Teresa de los Andes, otro símbolo de renovación. Ya no necesitas representar a Cristo, le dije. Ahora necesitas seguirlo, no con frases de guión, sino con este corazón quebrantado y redimido. Apretó el escapulario, lo besó y susurró con firmeza: Clara, lo acepto. El pacto silencioso entre la mística oculta y el hombre reconstruido se sellaba ante el cielo. Regresamos a la sala contigua. La luz del atardecer teñía el ambiente de una paz solemne. Jim sostenía el rosario y el escapulario como tesoros recobrados. Saqué la última página de la carta de Clara. Hay algo más que necesitas saber, le dije. Una visión que Clara tuvo y que no se trata solo de ti. Leí cómo, años atrás, en peregrinación a Fátima, Clara cayó de rodillas llorando ante la imagen de la Virgen. El tiempo se detuvo y escuchó una voz maternal pero firme. Aquel que represente a mi hijo llevará la cruz visible, pero olvidará la cruz invisible, y es en esa cruz donde se ganará la batalla. Luego vio la imagen de un hombre de rodillas, rodeado de tinieblas, pero con una luz intensa brotando de su pecho, la misma luz de su primera visión. Clara comprendió entonces que la elección de Jim no fue casual. El sufrimiento posterior a la película, escribió, sería parte de su purificación. Necesitaba vivir lo que actuó.
cargar con el dolor de ser confundido con Dios para luego reencontrarse como hijo. Jim, apoyado en la pared, asintió lentamente. Pensé que era castigo, pero era un llamado. Clara concluía la revelación. Él representará a Jesús una sola vez, pero será llamado a testimoniarlo miles de veces, con actos silenciosos, lágrimas sinceras, abrazos a los olvidados. Será instrumento para una generación que cree haber perdido la fe. Y la frase subrayada: pero el mundo solo creerá en su misión cuando lo vea de rodillas ante mí. Al oír esto, Jim me hizo un pedido conmovedor. Santo Padre, lléveme ante Nuestra Señora. Necesito arrodillarme. Lo conduje al oratorio privado, ante la pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima. Se arrodilló solo. Desde la distancia, lo observé rezar, llorar, apoyar su frente en los pies de la Virgen. Estuvo así largo tiempo. Al levantarse vino hacia mí, transformado, y dijo con una nueva luz en los ojos: ya no quiero ser el hombre que hizo de Jesús, quiero ser el hombre que encontró a Jesús. La profecía de Fátima, susurrada a una mística desconocida, se cumplía ante mis ojos. La paz que irradiaba Jim tras su encuentro con la Virgen era palpable, pero aún se percibía un anhelo, la necesidad de una guía, de una figura paterna espiritual. Saqué la última nota de Clara, la más inesperada. Santo Padre, leí en voz alta, si lee estas palabras es porque Él ha llegado hasta usted. Mi misión ha terminado y la suya comienza. Jim me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Continué leyendo la petición de Clara. Él necesita un padre, alguien que no lo vea como actor, símbolo o mártir moderno, sino como un hijo espiritual que se perdió y necesita ser guiado con amor, paciencia y verdad. Una única lágrima rodó por la mejilla de Jim, la lágrima del huérfano que encuentra hogar. Vivirá una nueva pasión, proseguía Clara, esta vez verdadera, sin cámaras. En el silencio de los hospitales, abrazando a los pobres, visitando a los desesperanzados, necesitará un Simón de Cirene. Por eso le pido, adopte a este hijo, como el cielo lo adoptó a usted como Pedro. Adopte a este que vivió a Jesús por fuera, pero necesita reencontrarlo por dentro. Cerré la carta, profundamente conmovido. Miré a Jim a los ojos. Hijo, Clara no solo rezó por ti, te entregó. Y ahora, con todo mi corazón, te acojo. Puse mi mano sobre su cabeza y recé en silencio por él. Él bajó la cabeza y susurró palabras que resonarán siempre en mi memoria. Padre, estaba tan cansado de cargar esta cruz solo. Sentí una inmensa ternura. El hombre aclamado como Jesús, por fin era visto simplemente como hijo. Tras unos minutos de silencio fecundo, Jim rompió la quietud con voz temblorosa. Santo Padre, necesito contarle algo que nunca he dicho a nadie. Me indicó que podía confiar. 2 años después de la película, confesó con dificultad: estuve a punto de quitarme la vida. La confesión cayó como una losa. Esperé en silencio. La presión, el abandono, las críticas, era insoportable. Continuó, temblando al recordar. Me sentía como Judas, sucio, indigno. Una noche, escribí una carta de despedida. Fui a mi cuarto y me arrodillé, no para rezar, para rendirme. Puse mi mano en su espalda, ofreciendo apoyo silencioso. Y justo en ese momento, Santo Padre tragó saliva. Algo sucedió. Mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Solo decía: fuiste elegido para cargar la cruz, no para huir de ella. Aún no ha terminado. Contuvo las lágrimas. No había nombre, nada,
pero fue como si alguien entrara en la habitación y me detuviera. Me derrumbé. Concluyó con una certeza recién descubierta. Hoy sé que fue ella. Fue Clara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé que Clara me había contado, antes de morir, sobre una noche de intercesión urgente, sintiendo que un alma estaba al borde del abismo. Había enviado un mensaje anónimo a través de un seminarista, solo por obediencia a la moción interior, la comunión de los santos en acción, el poder de la oración oculta. Jim, ahora llorando abiertamente, se arrodilló de nuevo, pero esta vez era la rendición del hijo pródigo. Jesús, si aún me quieres, aquí estoy. Herido, sucio, pero tuyo. El amor invisible de Clara lo había rescatado del abismo. Había regresado. Después de tantas revelaciones, del peso de la culpa liberado entre lágrimas, de la rendición sincera, solo faltaba un paso para sellar la restauración completa. Miré a Jim con ternura paternal. «Falta algo, hijo», le dije suavemente. «Algo que puede sanar por completo ese vacío que sientes». Una chispa de comprensión iluminó su rostro. Asintió lentamente. «Quiero confesarme, Santo Padre. Quiero contarlo todo, vaciarme y dejar que Dios entre por fin, sin máscaras». Lo guié a una pequeña capilla escondida en los jardines vaticanos, un lugar de oración íntima para mí. Un espacio sencillo, de piedra y madera oscura, con un crucifijo desgastado y una imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas. La luz entrando por un óculo iluminaba directamente el sagrario, el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Allí, solos él y yo, ante el Señor sacramentado, mientras las campanas de San Pedro resonaban a lo lejos, Jim se arrodilló y empezó a hablar. Abrió su corazón de par en par, sus luchas de juventud, el orgullo tras el éxito, la vanidad, el desprecio sufrido por su fe, las caídas ocultas, los pecados que lo atormentaban en silencio. Hablaba entre sollozos, sin prisa. Cada palabra era una espina arrancada, un paso fuera del abismo. Cuando terminó, me arrodillé frente a él. Extendí mis manos sobre su cabeza, tracé la señal de la cruz y con la voz embargada por la emoción, pronuncié las palabras sagradas de la absolución. Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El aire cambió. Una paz tangible, casi física, inundó la capilla. Aquel suelo sagrado se convirtió en la cuna de una resurrección espiritual. Jim se levantó lentamente. Sus ojos, lavados por las lágrimas, brillaban con una luz nueva. El peso había desaparecido. Me abrazó con la fuerza de un hijo que reencuentra a su padre tras larga ausencia. Gracias, dijo simplemente. Gracias por devolverme la vida. Ahora sé quién soy. No fuiste tú quien la perdió, hijo. Respondí con el corazón lleno. Fue Dios quien te guardó hasta que llegara este tiempo de la gracia. Ya no había actor, ni personaje, ni culpa, solo un hombre reconciliado con su Dios. El perdón había obrado el milagro. Sentados de nuevo, su rostro ahora sereno buscaba una dirección. Saqué de mi bolsillo el escapulario marrón, el mío, gastado por el tiempo, con las imágenes de San José y el Sagrado Corazón. Se lo entregué. Viviste la cruz, le dije, ahora vivirás la reconstrucción. Como San José cuidó de Jesús, tú cuidarás de Jesús en los hermanos que sufren. En cada enfermo, cada anciano olvidado,
cada alma sin fe los encontrarás. Ya no actuarás, amarás, vivirás, testimoniarás con tu propia carne. Apretó el escapulario contra su pecho. No sé si estoy listo, susurró. Nadie lo está, hijo, respondí. Pero es en el sí tembloroso donde Dios obra milagros. Le hablé de lugares concretos, un hospital de enfermos terminales en Asís, una comunidad de exateos en Marsella, lugares que necesitaban no un predicador, sino un testigo, un superviviente de la oscuridad. Te esperan, Jim, y ni siquiera lo saben. Bajó la cabeza, tocó el suelo con los dedos en gesto de humildad. Acepto, dijo, pero quiero ir en silencio, sin cámaras, sin reflectores, solo quiero ir. Sonreí. Ese será el mejor papel de tu vida, Jim, y nadie te aplaudirá aquí abajo, pero el cielo entero estará de pie. Acerqué el escapulario a su corazón y recé una oración de envío, pidiendo a San José que cuidara de este nuevo hijo en su misión silenciosa. El actor había muerto, nacía el siervo, la fama daba paso al llamado. A la mañana siguiente, muy temprano, caminamos juntos por los silenciosos jardines vaticanos, bajo un cielo azul sereno. Nos dirigíamos al pequeño cementerio reservado para almas de vida espiritual notable. Jim sostenía con fuerza el rosario de Clara, cada cuenta un recordatorio del rescate divino. Sin multitudes, sin prensa, solo nosotros dos, el cielo y el encuentro final con la mujer que se ofreció por él en secreto. Llegamos ante la lápida sencilla, Clara Montserrat. Ningún título ostentoso, solo la inscripción evangélica. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Alguien había dejado lirios blancos frescos y una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, señales de un recuerdo vivo y agradecido. Jim se detuvo, fijó la mirada en la piedra fría y sin mediar palabra cayó de rodillas. Permaneció así, en un silencio profundo y elocuente, mientras las lágrimas corrían libremente, ya no de desesperación, sino de gratitud, de arrepentimiento, de amor. Finalmente, habló a la tumba con voz queda pero firme. Clara, viví una mentira, y tú me amaste como si fuera verdad. Quise huir, pero tus oraciones me ataron a Dios. Gracias, gracias por haber visto en mí lo que ni yo mismo veía. Entonces, sacó de su mochila un objeto envuelto, el guión original de la Pasión de Cristo. Con un gesto solemne, lo depositó sobre la tumba. Hoy lo dejo aquí, dijo, porque desde ahora no quiero representar a Jesús, quiero seguirlo. Observé la escena unos pasos, respetando su intimidad. Saqué discretamente una pequeña medalla bendecida de Santa Teresita del Niño Jesús y la coloqué junto al rosario sobre la lápida. Jim lo notó y me miró emocionado. Luego tomó el escapulario de San José que le había dado y lo posó por un instante sobre la piedra, sellando una alianza invisible entre el cielo y la tierra. En ese preciso momento, una brisa suave acarició los lirios y una vez más, el inconfundible perfume de rosas llenó el aire. Jim sonrió entre lágrimas. Ella está aquí, afirmó con certeza, y yo no tuve duda alguna. Al levantarnos, dirigió una última mirada a la tumba, la tocó con los dedos, hizo la señal de la cruz y susurró: misión cumplida, Madre Espiritual. El hombre que cargó la cruz del mundo en la pantalla dejaba allí su mayor dolor, listo para abrazar, con humildad y verdad, la cruz real del Cristo vivo en los más pequeños y olvidados, Él, que un día también fue un hijo perdido y encontrado. Han pasado meses desde aquel día transformador.
Tal como Clara profetizó y como Jim deseó, él desapareció de los reflectores de Hollywood. No más películas, ni entrevistas, ni apariciones públicas. Silencio. Algunos especularon sobre un retiro, otros sobre una vida monástica. Pero la verdad, hermanos y hermanas, era mucho más profunda y hermosa. Jim estaba viviendo su llamado lejos de las luces del mundo, pero más cerca que nunca de la luz verdadera. Recientemente, imágenes comenzaron a circular discretamente en redes sociales, no buscadas, sino capturadas por la sorpresa y la admiración. Un video corto, sin filtros, grabado por una enfermera en Palermo, Kim Caviezel, arrodillado junto a una anciana moribunda, rezando el rosario con ella, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Pronto, otras imágenes, lavando los pies de personas sin hogar en Marsella, visitando niños huérfanos en Nápoles, rezando con jóvenes en recuperación en Polonia, siempre en silencio, como un peregrino anónimo. Quienes se cruzaban con él decían lo mismo: no predica con palabras, predica con la mirada, con las manos, con su presencia. El dolor que casi lo destruye, ahora transfigurado por la gracia, servía para sanar a otros. Clara tenía razón. Ya no representaba a Jesús, ahora lo testimoniaba con su vida. Recibí una carta suya hace poco, escrita a mano sencilla, directa. Citaba el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y añadía debajo: ahora lo entiendo. Clara vio lo que ni yo veía. Gracias, Santo Padre, por dejarme caer en los brazos del cielo. Guardo esa carta como una reliquia preciosa, no por la fama del remitente, sino porque testifica la victoria más grande, la de la infinita misericordia de Dios. Y así, hoy, al ver a Kim Caviezel, no ya en las pantallas del mundo, sino sirviendo en las manos de Dios, sonrío, porque ahora sé, y quizás el mundo empieza a entenderlo también, que aquel que un día interpretó a Jesús, finalmente lo encontró de verdad, no en un set de filmación, sino en la mirada de un moribundo. No en el estruendo de los aplausos, sino en la caricia silenciosa a un necesitado. Esta historia nos recuerda que Dios escribe derecho con renglones torcidos, que usa instrumentos frágiles e inesperados, que el sufrimiento ofrecido con amor tiene un poder redentor inmenso, y que nunca debemos subestimar el poder de una oración escondida, el valor de una vida ofrecida en silencio por la salvación de un alma. Clara Montserrat, desde el cielo, sonríe. Y cada vez que un corazón es tocado por el testimonio silencioso de Jim, cada vez que una vida es transformada por este encuentro con la misericordia, el Cristo vivo se revela una vez más entre nosotros. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado el poder de la fe, la oración y la misericordia de Dios, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Dale me gusta a este video si te ha conmovido y compártelo con tus amigos, familiares, en tus redes sociales, para que este mensaje de esperanza y redención llegue a más personas. Nos encantaría leer tu reflexión. Déjanos un comentario abajo contándonos qué te ha parecido la historia de Jim y Clara. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? Tu participación es muy valiosa para nosotros. Juntos podemos difundir más luz, más fe y más amor en un mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga abundantemente a ti y a todos los tuyos.